Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Nomás una está bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Dios les bendiga. Nuestro tema de hoy va a ser el temor por su palabra, para que se acuerden, ¿verdad? Para que se acuerden de tener temor por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que nuestro Dios merece reverencia? Amén, ¿verdad? Merece reverencia. Entonces, vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más. Gracias por este día que nos das, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar, en esta hora, Dios. Te doy gracias, Dios. Bendigo tu nombre, Señor, y Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de su corazón, Señor. Que ese corazón, Señor, esté receptivo a tu palabra, Dios. Que podamos aprender juntos de ti en esta hora, Dios. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, nos enseñe y nos muestre el camino a seguir, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Verdad? El temor por su palabra, ¿sí? En Isaías 66:2 dice la palabra de Dios: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? O sea, nuestra vida debe ser una vida de temor y temblor a su palabra, ¿verdad? Una vida que, o sea, Dios en medio de su grandeza, ¿sí? Nosotros ahí en medio de la grandeza de Dios somos un granito, cada quien de nosotros un granito de arena, ahí, en medio de su creación, en medio de su grandeza de Dios, ¿verdad? Somos un granito, como un granito de arena cada uno, ¿verdad? Entonces, un granito de arena, ¿sí? En todo el universo, fíjense, ¿sí? Imagínense eso, un granito de arena, nosotros cada uno en todo el universo, ¿sí? Los cristianos que temen a Dios, ¿sí? Tienen su palabra tenemos su palabra como máxima autoridad en nuestras vidas, ¿sí o no? O sea, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y tememos a ella con reverencia, con temblor, ¿sí? Esa palabra, ¿sí? Es una palabra porque tenemos al Dios que es la máxima autoridad en nuestras vidas, ¿verdad? Y así con ese temor y temblor lo obedecemos, ¿verdad? ¿Cuánto lo obedecen? ¿Verdad? Pero con temor y temblor, ¿verdad? Porque si decimos que lo obedecemos a Dios, pero no tenemos ese temor y temblor, no estamos originalmente obedeciéndole, ¿verdad? No crean que van a temblar, ¿no? O sea, que vamos a temblar, o sea, es un temor reverente a Dios, ¿verdad? No es tampoco de miedo, ¿verdad? De que tengo miedo, no, es un temor en nuestro corazón a la palabra de Dios, a obedecer su palabra, ¿verdad? A ser entendidos de ella y obedecerla. Entonces, reconocer al Creador de todo, ¿sí? El cristiano bien cimentado en Dios sabe que su palabra no tiene error, ¿verdad? ¿Cuántos saben que su palabra no tiene error? Ni se pone tampoco en mesa de discusión, ¿verdad? Tampoco. No, Señor, pues tú dices aquí así, pero vamos a hacerle de esta manera, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Entonces, el cristiano temeroso de la palabra de Dios reconoce que la misma palabra es infalible, la misma palabra de Dios es infalible, ¿verdad? O sea que Dios no se equivoca, ¿verdad? Entendemos eso, que Dios no se equivoca,
que Dios siempre tiene la razón. ¿Cuántos saben eso? Dios siempre tiene la razón y la va a tener siempre, ¿verdad? Por lo tanto, el cristiano temeroso respeta lo que Dios dice y obedece sin discutir con Dios, ¿verdad? Eso es tener reverencia ante nuestro Dios, ¿verdad? Reverencia por su palabra. ¿Se acuerdan como Habacuc que dijo, a Jehová he oído tu palabra, le dijo a Jehová, he oído tu palabra y temí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Habacuc? Que dijo eso, he oído tu palabra y temí. Así dijo Habacuc, ¿sí? En el capítulo 3, en el versículo 2 de Habacuc. Vamos a ir ahí. Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios, oh Jehová, he oído tu palabra, ¿y qué? Y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿sí? Esto denota que Habacuc tenía un temor reverente delante de Dios, ¿sí? Y él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos saben que los tiempos están malos, verdad? Cada día más malos. Y Habacuc pedía con reverencia, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos malos, ¿verdad? Imagínense desde aquel tiempo a ahorita cómo irá de aumento la maldad, ¿verdad? La palabra que había oído Habacuc era un juicio que venía sobre Israel por causa de la desobediencia, ¿verdad? Porque Dios le dijo, ve y profetízales a Israel. Entonces le da la palabra y tuvo temor, tuvo respeto y fue y se las dijo, ¿verdad? Cuando Dios nos da una palabra a nosotros para dársela a alguien, tenemos que tener temor y temblor delante de Dios e ir y dar esa palabra a la persona que Dios nos dijo que le diéramos la palabra, ¿verdad? Habacuc dijo, sí, yo voy, Señor, y les digo a Israel, ¿verdad? Que están fallando, ¿verdad? Tuvo temor, tuvo respeto, ¿sí? Y se las dijo, nuestra vida debe de ser una vida de alabanza a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Porque cuando nuestra vida es una vida de obediencia a Dios, también debe ser una vida de alabanza, ¿verdad? De estar alabando a Dios, sin importar que lo que la gente si a la gente le haya gustado o no, ¿sí? Nosotros tenemos que tener respeto y temor ante su palabra, ¿sí? Entonces Dios sigue diciendo lo mismo, ¿sí? O sea, Él es, enfrente de su grandeza, Él sigue mirando al que es pobre de espíritu y humilde de corazón, ¿sí? Él sigue mirando al que es pobre de espíritu y humilde de corazón. Él lo ve y le da gracia, ¿sí? Y le da las cosas necesarias para que Él siga adelante, ¿verdad? Sobre todo por medio de su palabra. Porque Él ve que ese humilde de corazón tiembla a su palabra y obedece. Que respeta lo que Dios dice. ¿Cuántos respetan lo que Dios dice en su palabra? Ya uno respeta, qué bueno, ¿verdad? A lo mejor ya al final todos vamos a respetar, ¿verdad? Pero ¿a cuántos padres les gusta que sus hijos le obedezcan? Yo creo que a todos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que a Dios no le gusta que nosotros le obedezcamos? A Dios quiere que nosotros le obedezcamos, ¿sí? Se siente muy bien, ¿verdad? Uno como padre cuando te obedecen tus hijos, ¿sí? Vas por la calle bien ancho hasta ni cabes. Ah, mi hijo, ¿verdad? O sea,
se siente bien, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a tratar de hacer sentir bien a Dios, Él es Dios, ¿verdad? Pero tenemos que tener reverencia delante de Él y obedecerle con temor y temblor, ¿verdad? Yo creo que a todos nos molesta, por ejemplo, que nuestros hijos no nos obedezcan, ¿verdad? Nos sentimos molestos, decimos, ¿por qué no me obedeció si le dije que hiciera esto o aquello, ¿verdad? Dios también se molesta cuando nosotros no le obedecemos, ¿verdad? Pero te sigue amando con amor eterno, ¿verdad? También a Dios, Él dice, si yo soy padre, ¿en dónde está mi honra? ¿Sí? O sea, ¿en dónde está mi respeto? Si tú me dices padre, ¿en dónde está mi respeto, mi honra? Jesús dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando o lo que yo les digo. ¿De acuerdan? Jesús dice aquí en la palabra de Dios, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo, lo que yo te mando, ¿verdad? Me temo que el Señor está un poco disgustado con algunos, ¿verdad? Por eso precisamente, porque le dicen Señor, Señor, y no hacen lo que Él dice, ¿verdad? Yo no sé con quién, ¿verdad? Pero nomás les digo, Dios está disgustado con algunos, o sea, de todos los que están oyendo ahorita, en todo el mundo, Dios está disgustado con algunos y a lo mejor no son pocos, ¿verdad? Por no hacer lo que Él nos dice, ¿verdad? Por manejarnos sin temor y sin temblor delante de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso Dios está molesto, ¿verdad? Con algunos, pues. Yo sé que aquí no, aquí hay puros obedientes, ¿verdad? Pero por ahí algunos han de estar desobedeciendo, ¿verdad? Porque no respetamos su palabra, porque no obedecemos su palabra, ¿sí? Y después empezamos a vivir las consecuencias de eso que hicimos mal, ¿sí? Y muchas de las veces todavía le reclamamos, Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Verdad? Muchas de las veces, Señor, pero ¿por qué me está pasando? Si yo, mira, voy a la iglesia, ahí no falta, o sea, bueno, pero, ¿verdad? Estamos obedeciendo a Dios con temor y temblor, con reverencia a Él, ¿verdad? Yo me imagino al Señor viéndonos, cuando le estamos diciendo eso, ¿verdad? Diciendo, viéndonos, ¿verdad? Ay, este, o no entiende, o, ¿verdad? ¿O qué pasó? Imagínate a tu hijo que dices, ten, ve a comprar esto y tráelo. Y luego no va. Ten, ve a la tienda y compra aquello, o lo que sea, lo que ocupes, ¿no? Unos panes o una soda, lo que sea, y no va. Y luego tú ya estás ahí comiendo y no llega esa bebida o algo. No te sientes muy bien, ¿verdad? O sea, mucho del cristianismo del día de hoy, ¿sí? Han desechado la palabra de Dios, ¿sí? Y lo han sustituido por visiones personales, ¿sí? Por revelaciones y métodos humanos y un sinfín de etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice al respecto la misma palabra de Dios, ¿verdad? Sobre el tema que estamos viendo ahorita. En 1 Timoteo 6:3.
Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está en la mera verdad, ¿verdad? No, ¿verdad? Está envanecido y todo lo sabe, ¿verdad? Yo creo sí, ¿verdad? Está envanecido y nada sabe, ¿sí? Envanecido y nada sabe. ¿Y qué dice? Y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Júntate con ellos y ahí anda, ¿verdad? No, dice, apártate de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vas a aprender nada espiritual con ellos, ¿verdad? Cuando tú te juntas con una persona de ese tipo, ¿verdad? Aquí Pablo está instruyendo al joven pastor Timoteo acerca de las enseñanzas de doctrinas dentro de la iglesia, ¿verdad? Debemos tener cuidado, pero muchos enseñaban otras doctrinas, ¿sí? Y enseñaban cosas que Dios nunca dijo en su palabra, nunca lo ha dicho, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con qué tipo de persona a veces andamos, ¿verdad? Dice, pero que ellos las fueron acomodando esas palabras y por alguna razón como si fuera palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces estaban enseñando otras doctrinas que no venían aquí en la palabra de Dios. Entonces, Pablo instruye a Timoteo y dice, ten cuidado, ¿sí? Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a la sana doctrina, ¿sí? Doctrinas falsas, enseñanzas que están muy fuera de la palabra de Dios, de lo bíblico no está, ¿verdad? Palabras, enseñanzas que no edifican, que confunden a la gente, ¿verdad? Porque dicen cosas que Dios nunca dijo, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí en los versículos que leímos es, si alguno enseña doctrinas que Dios nunca dijo y no se aviene a lo que ya Dios dijo, ¿sí? Si alguno enseña y no está de acuerdo con lo que Dios ya estableció y ya dijo, si alguno enseña otras cosas y no abraza la verdad que Dios ya dijo aquí y no se conforma a las sanas palabras, ¿sí? Y ese dice de un término griego que se dice ujaino, ¿sí? Quiere decir, o sea, es de donde se deriva la palabra higiene, limpio. O sea, si no se conforman a la sana palabra, a la limpia palabra, ¿sí? ¿Sea qué? Anatema, ¿verdad? Es como cuando tú dices, prepárate los alimentos. ¿Cómo debe andar cuando preparas unos alimentos? Higiénicamente tus manos, ¿no? Con higiene, limpieza, ¿sí? Limpieza en tus manos puras, libres de todo germen, de microbios.
¿sí? Entonces así son las sanas palabras, limpia palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es la que debemos predicar, ¿sí? ¿Cómo? Con temor y temblor delante de Dios. Obedeciendo a Dios con temor y temblor. En el Salmo 119, versículo 140. Salmo 119. Versículo 140. Dice, sumamente pura es tu palabra, ¿sí? Y la ama tu siervo, sumamente pura, ¿sí? ¿Cómo es la palabra de Dios? Sumamente pura. Y nosotros la debemos amar, esa palabra de Dios, ¿sí? Amar su palabra, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es decir, que si nosotros somos cristianos temerosos de Dios y amamos su palabra y obedecemos, debemos entender que Dios nos ha dejado su palabra y nunca nos va a mentir, ¿sí? Cuando Dios nos estamos convencidos que Dios nos dejó su palabra, nunca nos va a mentir, nunca nos va a manipular, nunca nos va a engañar su palabra, ¿verdad? ¿O hay alguien que ha sido engañado por la palabra de Dios? ¿Verdad que no? Somos enseñados e instruidos por su palabra, ¿verdad? Y entonces nuestro deber de nosotros es obedecer a Él con temor y temblor, ¿sí? Obedecer a nuestro Dios. Porque Dios nunca nos va a decir una cosa por otra, ¿sí? La palabra de Dios es tan pura y tan limpia, tan certera, ¿sí? Tan poderosa, porque salió del corazón de Dios, ¿sí? De nuestro Dios santo. Por eso es certera, infalible, ¿sí? Porque salió del Creador, del que creó el universo y creó todas las cosas, ¿sí? Entonces vemos la seriedad de lo que Pablo estaba enseñando aquí en 1 Timoteo, ¿sí? Al pastor Timoteo. Por eso dice, si alguno enseña otras cosas y no está de acuerdo con las limpias palabras de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema, ¿verdad? Que traducido es maldito. ¿Se acuerdan de Mateo 28, versículo 20, 19 y 20, donde Jesús nos dice ir y hacer discípulos? ¿Sí? Y luego nos da una instrucción, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y es enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, ¿sí? ¿Qué mandó Jesús? Que se enseñara la palabra de Dios, ¿verdad? Eso mandó. Que instruyéramos a todo aquel que recibe su palabra, ¿sí? Que le diéramos seguimiento, que le diéramos un discipulado para que esa persona sepa en quién ha creído, ¿verdad? Eso mandó Jesús, eso manda en su palabra. Y Pablo, ¿qué dice? Si alguno no se conforma a las palabras limpias o a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si alguno no se conforma a esto, si no se conforma a la doctrina conforme a la piedad, ¿cuál es esa doctrina conforme a la piedad?
esta, ¿verdad? Aquí está, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la sana doctrina. Entonces, la doctrina conforme a la piedad es la que te lleva a obedecer cada día a Dios, ¿sí? Porque estás leyendo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que te lleva a amar cada día más a Dios, a tener temor reverente delante de Él, ¿sí? Y a seguir adelante a pesar de todo, ¿sí? Puestos tus ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, vamos a seguir hasta el final, ¿sí? Como Pablo dijo al terminar sus días, ¿qué dijo? He terminado la carrera, ¿sí? Con gozo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, ¿verdad? Significa he guardado la encomienda que Dios me dio, ¿sí? De predicar su palabra, las limpias palabras de nuestro Señor, la doctrina sana, que es conforme a la piedad. Si alguno no sigue este tipo de enseñanza, sea que anatema. En los versículos que leímos dice, o sea, la traducción dice, tiene humo en la cabeza. Tiene humo en la cabeza, inflado de orgullo, si no se conforma a las sanas doctrinas. Y es tomado de un hecho de cuando el fuego prende a su máxima capacidad. Ya saben que el fuego no, pues está la lumbre, no hay humo, ¿verdad? Pero cuando ya le echan agua o tierra, lo que sea que pasa, sale un humo. Ese tipo de humo en la cabeza, ¿sí? Porque el humo el humo es más pesado que el aire, y haz de cuenta, traes humo en la cabeza, dice la traducción. Pero cuando se apaga, ese humo es más pesado que el aire y en la cabeza, ¿verdad? Sube, haz de cuenta, sube el humo. Cuando se nos apaga el fuego en nuestro corazón, sube el humo a la cabeza y estamos delirando, ¿verdad? No estamos en la palabra de Dios, no estamos en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se infló, se hinchó de orgullo, de arrogancia. Entonces, dice, si alguno no se conforma, no le gusta, no está de acuerdo con las limpias palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enorgullecido, ¿sí? Si no nos conformamos, yo no digo que aquí no se conforman, si no nos conformamos a sus sanas palabras, está envanecido, pero luego finge lo que otro lo tacha de orgulloso, lo tacha de ignorante, que dice, nada sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conoce la sana doctrina, no sabe nada, ¿verdad? Nada sabe. Entonces, si aquí la palabra delirar viene del griego noseot, ¿sí? O sea, que está enfermo, quiere decir, de la mente, que ha enloquecido, que entonces Pablo está diciendo que alguien no se conforma a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está enorgullecido, es un ignorante y se volvió loco. Imagínense, eso quiere decir todo esto que leímos en Timoteo, ¿verdad? Entonces,
y ha comenzado a enseñar doctrinas de locos, pues está loco. Empieza a enseñar doctrinas de locos que no concuerdan, o sea, no dan con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque trae humo en la cabeza, ¿verdad? El fuego del corazón se le apagó y subió el humo por la cabeza, ¿sí? Y empieza a enseñar cosas que no vienen con la palabra de Dios. Es gente que no tiene temor a la verdadera palabra de Dios, y esta gente tú le llevas la doctrina que es conforme a la piedad y se enojan y no quieren. A todo ese tipo de gente. No quieren, dicen, no, yo ya sé esto, ¿verdad? Y le dices, obedece a Dios, y te rechazan inmediatamente, dicen, no, nosotros somos para vivir triunfadores, ¿sí? Yo soy el gerente y tú eres el ayudante en la empresa. Estamos para triunfar, ¿sí? A todo ese tipo de gente así es, le hablas la palabra y no quieren. Triunfadores, ¿sí? Yo soy el gerente y tú eres el empleado, ¿sí? Y a eso le llaman ser triunfador, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que es mejor ser triunfador en Cristo? ¿Verdad? Somos triunfantes en Cristo Jesús con las sanas palabras, obedeciendo a Dios con temor y con temblor, ¿sí? Entonces dice, está envanecido, es un ignorante, se ha vuelto loco, ¿sí? Porque en su enseñanza delira acerca de contiendas y palabras, ¿sí? Todo esto nada que ver con la sana doctrina, ¿sí? Puras contiendas, palabras malsanas, ¿sí? Doctrinas de demonios. Eso significa de las cuales, o sea que él se expone a este tipo de enseñanza cuando estás con alguien que tiene humo en la cabeza y te está enseñando, ¿sí? De los cuales, de ahí nacen envidias, los pleitos, blasfemias, malas sospechas, lo que leímos ahorita en Timoteo, ¿sí? ¿Verdad? Es como si comemos un alimento infectado con algún virus, ¿sí? Que te va a poner malo, enfermo, ¿verdad? Si no te atiendes de emergencia, hasta se puede uno morir cuando te comes algo infectado, algún alimento infectado, ¿verdad? Eso es impresionante. Usted se preocupa porque sus alimentos estén bien limpios o no, que no estén contaminados con nada, que estén bien para comerlos, ¿verdad? Y la sana doctrina tiene ese poder de hacernos crecer espiritualmente, sanos, ¿sí? Pero la mala doctrina son aquellos que enseñan no conforme a las palabras de Jesús, ¿sí? Que enseñan sus propias doctrinas, lo que ellos piensan que es. Mandamientos de hombres, ¿sí? Producto de relación según ellos con sueños, ¿sí? Y esas no producen, producen una infección espiritual, ¿sí? Esas palabras de todos aquellos que no tienen la palabra de Dios. Y de ahí es donde les decía, nacen envidias, pleitos, blasfemias. Pero ¿qué produce la sana doctrina? Temor de Dios, ¿sí? Produce obediencia a Dios.
Produce un anhelo de caminar rectamente con Dios, ¿sí? Cuando estamos en la sana doctrina. Produce un deseo de mejorar como esposo, mejorar como esposa, como hijo. Produce un deseo de respetar a Dios sobre todo, ¿sí? Y de honrarlo y temerlo, ¿sí? Y todavía Pablo les dice en el verso 5, son disputas necias, choques continuos que desgastan, que no edifican, ¿sí? A un ser cristiano, no te edifican, ¿sí? Si alguien se pone a escucharlas, es que no tiene a Cristo, ¿verdad? A escuchar esas doctrinas. Esas doctrinas no te nutren, porque son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, corruptos de la habla, de la mente, ¿sí? Mentes depravadas y privados de la verdad, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué tenemos que ser? Hijos de Dios con un temor y temblor reverente delante de Dios, ¿sí? Engañados cuando oyen esas doctrinas, robados de la verdad, de la sana doctrina, que toman la piedad como ganancia, todos esos que predican eso, ¿sí? Para ellos todo es dinero. Vamos a hacer este evento, $50 la entrada. Vamos a hacer aquel evento, vamos a traer un cantante, órale, 30 la entrada, ¿sí? Corruptos de entendimiento, toman las cosas de Dios para enriquecerse más y más, ¿sí? Y todos somos testigos de estos tiempos, cómo ha aumentado todo eso, ¿verdad? De unos años para acá ha aumentado mucho eso. Vente a predicar, ¿cuánto me cobra? Pues mira, yo cobro $10,000 y un hotel de 5 estrellas y que me recojan en limusina y me llevas y comer en el mejor restaurante, ¿verdad? Eso no es una doctrina conforme a la piedad, ¿verdad? Ese no es alguien que teme a Dios con temor y temblor, ¿verdad? Ese es alguien, una mente corrupta de entendimiento y que quieren puros beneficios, lujos, por la palabra de Dios, imagínense, ¿verdad? Predican solo por dinero, solo hablan de dinero, no saben otro tema. Ese mensaje no es doctrina conforme a la piedad, porque Pablo mismo lo dijo en esta carta, ¿sí? Al final en el versículo 10 de ahí de 1 Timoteo, vamos a leerlo ese. 1 Timoteo 6, ¿les dije o qué era? Ya se me olvidó el versículo. 6, ¿verdad? En el versículo 10, ¿qué dice? Porque raíz de todos los males es tener dinero, ¿verdad? No. Raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? El amor al dinero, ¿verdad? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿verdad? ¿Es malo tener dinero? No, ¿verdad? Lo malo es que tengas amor a ese dinero y, no, mi dinero, ¿verdad? Que no vayan a quemar los billetes que estén ahí en el colchón alzados, ¿eh? ¿Verdad? Si yo constantemente le estoy hablando de dinero, ¿verdad? Y les saco hasta versículos de la Biblia, porque sacan hasta versículos. ¿Qué van a decir? No, este hermano ya nos quiere despelucar, ¿verdad? Pero no, ¿sí? Yo les estoy provocando
esa enseñanza que no es sana. Si yo les empiezo a hablar de puro dinero, y no, mire, deben de, ¿verdad? El billete más grande, pónganlo aquí y ofrenden, ¿verdad? Pero el billete es igual de grande, nomás los números cambian, ¿verdad? ¿Qué les va a alimentar? Nos va a alimentar y a provocar avaricia, ¿verdad? Cuando estoy hablando de puro dinero. Y por eso Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces fueron traspasados por muchos dolores, ¿verdad? Hay un grupo de hombres que respetaron a Dios y su palabra, aquí en su palabra, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? ¿Cuántos los han leído? Algunos de ellos. A Noé, por ejemplo, ¿sí? Noé fue un hombre que respetó a Dios, a su palabra, ¿sí? Todos sabemos que Dios le dijo que iba a destruir el mundo por medio del diluvio, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de Dios, ¿verdad? Entonces, halló gracia ante los ojos del Señor y habló con él y le dijo, Noé, vas a hacer esto, que va a salvar tu vida y la de los tuyos. Y también la de todo aquel que quisiera, pero nadie quería. Estuvo predicando, imagínense, ciento y feria de años y no quisieron. Va a ser una arca de tal madera y le dio las medidas, le dio todas las instrucciones que llevaba el arca, la calefatarás con brea y esto, o sea, le dio todas las instrucciones. Y Noé no le dijo, Señor, pues ¿por qué no hacemos mejor un barco de este tipo, de aquel? No le dijo, él dijo, sí, Señor, yo lo hago, ¿verdad? No empezó a decir, Señor, yo soy bien sabio, mira, mejor hacemos esto. Él dijo, ok, Señor, voy a hacer esa arca. Dios le dice las medidas que iba a llevar el arca, todas las cosas para construirla bien, ¿verdad? Y Noé obedeció. ¿Qué denota ahí? Que Noé tenía temor y temblor delante de Dios, a su palabra, obedecerle, ¿verdad? Él fue obediente. Y cuando tú y yo somos obedientes, que hemos reconocido y obedecido las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador, entonces no se nos va a hacer difícil seguir obedeciéndole, ¿verdad? No se nos va a hacer difícil. En Génesis 6:22, a ver si lo hallan. Génesis 6:22, a ver si no está difícil, ¿verdad? Y no lo hallo. 6:22, dice la palabra de Dios. Y lo hizo así Noé, hizo ¿cómo? Todo conforme a lo que Dios le mandó, ¿verdad? Si nosotros hacemos todo conforme a lo que Dios nos manda, créame que vamos a tener una vida bendecida, ¿verdad? La gracia de Dios estará contigo, con nosotros, ¿sí? Su sustento, su sanidad en tu vida, su libertad, o sea, estás libre, te sientes libre. Imagínense que Noé no haya hecho las cosas como Dios le dijo que las hiciera para hacer esa arca. Nomás imagínense. Que haya sido ahí un desastre, ¿verdad?
Así también es cuando el pastor no hace las cosas como Dios le dice que las haga. ¿Sí? Después las ovejas van a andar descarriadas para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque el pastor pues no les enseña lo que Dios le dice que enseñe, ¿verdad? Dios sigue mirando a todo aquel que está humilde de corazón y tiembla ante su palabra. Lo sigue mirando. Y dice, ahí vas, ahí la llevas. Sigue haciéndolo, ¿verdad? Abraham temió a Dios también, con temor reverente, ¿verdad? Abraham vemos que él es nombrado padre de la fe. A él le dijo, dame a tu hijo Isaac, entrégamelo en sacrificio. Y él dijo que sí. Y hizo todo lo que Dios le dijo, pues ve y ponlo ahí y ofrécemelo. Y hizo todo, ¿verdad? En Génesis 22, en ese capítulo ahí vemos la obediencia de Abraham, ¿verdad? Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, no estoy, Señor. ¿Sí, verdad? Le dijo, heme aquí. Dice, y toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, ¿verdad? Su limusina, y tomó consigo siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. ¿Sí? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué dice? Bien importante. Y volveremos a vosotros. ¿Se fijan la fe de Abraham? Volveremos a vosotros. ¿Sí? No se dijo, y ahorita vengo yo, se va a quedar mi hijo Isaac ahí sacrificado y yo me devuelvo, ¿verdad? Dijo, y volveremos a vosotros. ¿Sí? Dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Verdad? ¿Dónde está? Dice. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí iban. Dice, Dios va a proveer. ¿Sí? Y cuando llegaron al lugar donde Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, imagínense. ¿Sí? Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo, y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios
por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Sí? ¿Qué nos enseña Abraham aquí? ¿Que él temía a Dios con temor y temblor? ¿O que estaba usando su propia inteligencia y decir, no, Señor, pues, ¿cómo que me lo das y luego me lo pides? ¿Verdad? No, él no cuestionó a Dios, porque la palabra de Dios no está para cuestionarse, está para obedecerla, ¿verdad? Dice, vete y vas a ofrecer en sacrificio a tu hijo a quien amas, ¿verdad? Todavía se lo recordó Dios y él dijo, no, Señor, pues si yo lo amo mucho, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Verdad? Y interesante cuando Abraham le dice a sus siervos, iremos y volveremos a vosotros. Interesante. Vemos la fe, la certeza que tenía Abraham en lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Abraham conocía la grandeza y el poder de Dios. Eso se llama fe verdadera. En lo que Dios dice y no en lo que tú afirmas. ¿Sí? Isaac le dijo, ¿dónde está el holocausto? Abraham le contestó, Dios proveerá, ¿verdad? Dios proveerá. Porque todavía lo amarró, fíjese, y lo puso ahí, ya él lo iba a degollar. Tenía un gran respeto a Dios. Fue obediente. Abraham tenía un gran respeto a Dios. Nos enseña a que ese respeto a Dios lo tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Por eso el ángel de Jehová dice, le dio voces desde el cielo. ¿Verdad? Que muchos teólogos dicen que era Jesús. ¿Verdad? Ahí en Génesis 22:10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, dice el 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ahora sé que temes a Dios. ¿Sí? Dios sigue mirando al pobre de espíritu, ¿sí? Que tiene temor a su palabra. Y lo sigue apoyando. Sigue apoyando siempre a ese. ¿Se acuerdan de Moisés también? Moisés también fue un hombre con temor reverente delante de Dios, ¿verdad? También es uno de los héroes de la fe, Moisés. Pero en cuanto al temor de Dios, respetuoso delante de Dios. ¿Verdad? ¿Te acuerdan cuando Dios le llama y le dice, Moisés, saca al pueblo de Egipto? Y él no dijo, no, Señor. Sí, medio digo, Señor, pues no dijo que no, dijo, pero no sé hablar, estoy tartamudo y esto, no, tú vas a ir, ¿verdad? Sí, dijo unas cositas, pero no dijo que no, ¿verdad? Y en el trayecto hacia la tierra prometida, cuando ellos están en el desierto y le da las instrucciones cómo debían de sacrificar un cordero y le dijo cómo debía de ser ese cordero, ¿sí? Moisés siguió al pie de la letra todo el consejo de Dios. No llevó cualquier cordero, llevó el cordero como Dios le dijo que tenía que ser, ¿verdad? Sin manchas, sin arrugas, sin defecto, y eso hizo. Siguió las instrucciones al pie de la letra y las instrucciones después de caminar por el desierto, Dios le da la orden a Moisés también de construir el tabernáculo, ¿verdad? Que para
hablar del tabernáculo, si habláramos de él, tardaríamos quién sabe cuánto en explicar todo sobre el tabernáculo, ¿verdad? Pero sin embargo, no se negó Moisés a obedecer las instrucciones de Dios, ¿verdad? Estando en el tabernáculo, que es tipo o símbolo de, y es sombra de lo que había de venir, que es Cristo, entonces le dijo, mira, Moisés, ¿sí? El tabernáculo va a medir tanto de ancho y tanto de largo, y el tabernáculo va a llevar unas cortinas de este color, ¿eh? Las medidas del grosor van a ser de tal medida, el color de la mesa va a ser, y la mesa van a ser de esta medida, ¿sí? El candelabro va a ser así, va a ser de este material, y vas a ponerlo en el lugar santo. Vas a poner una mesa con panes también, vas a hacer un lavacro vas a poner una cortina que vas a separar el lugar santo y el lugar santísimo. Adentro vas a meter el arca del pacto donde están las tablas de Moisés y la vara de Aarón que reverdeció y el maná, y lo vas a meter, ¿sí? Y los hijos de Israel van a presentarse con sacrificios, ¿sí? Moisés no cuestionó a Dios y le dijo, ¿por qué no le hacemos mejor de esta manera? ¿Para qué tanta cosa? ¿O por qué las cortinas de este color? ¿O por qué esa mesa? No. Siguió las instrucciones al pie de la letra, ¿sí? Y Aarón, que era el sacerdote, él es el que, junto con los levitas, iban a sacrificar las víctimas. Y le dio todas las instrucciones cuando le dijo, como a Noé cuando le dijo, construirás el arca, ¿verdad? Siguió las instrucciones al pie de la letra, no le discutió a Dios, no le dijo nada, nomás le dijo, sí, Señor, ¿verdad? Tampoco le dijo, ¿y el velo para qué, Señor? ¿Para qué pones velo? Pues así. No, él dijo, sí, Señor, el velo ahí lo pongo también. ¿Para qué una cortina así de gruesa? Y azul no le dijo, ¿verdad? ¿Y azul para qué? Moisés no discutió con Dios ni le dijo, más que le dijo, sí, Señor, tú me ordenas, así va a ser. Nosotros tenemos que decirle a Dios también lo que nos ordena aquí, sí, Señor, así lo voy a hacer. ¿Sí? Sería nuestra obedecer a Dios con temor y temblor, ¿verdad? Y nosotros, los Moiséses de hoy en día, muchas de las veces, muchos nos las pasamos discutiendo con Dios, ¿verdad? Y decimos, nosotros les explicamos el evangelio a la gente, Señor. Pero pues si los explicamos como es, la gente se va a asustar, Señor, y queremos inventar cosas, ¿eh? Mejor hay que decirles otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Muchos dicen eso, pero no. No es así. Señores, si les decimos que son pecadores, no van a llegar a la iglesia, se van a ofender. Ahora hay que sobarle la espaldita y mira, vente, ¿verdad? Dice el Señor, no, les vas a hablar mi palabra y les vas a decir que son pecadores, que tienen que arrepentirse, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Pero si les decimos eso, no se van a arrepentir,
¿verdad? Y empezamos a querer enseñarle a Dios. En vez de tener un corazón enseñable, que Dios nos enseñe y nos siga hablando y nos siga instruyendo y nos siga diciendo qué tenemos que hacer, ¿verdad? En vez de decirle, sí, Señor, aquí estoy, voy a hacer eso, ¿verdad? Porque ya entonces ya estamos reinventando el Evangelio. Pero eso lo hace solamente la gente que hablamos hace rato, que no tiene temor de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, las vestiduras del sacerdote van a ser de esta manera, ¿qué hizo Moisés? Y le dio los colores y le dio las telas y le dijo, vas a ponerle unas piedras enfrente, en el pecho, le vas a poner una mitra aquí en su cabeza y los vas a vestir así. Por dentro la ropa interior será de lino, ¿sí? Y Moisés anotando todo para hacer así las vestiduras, ¿sí? Y ya iba con Aarón y le decía, así va a ser tu vestido. Y Aarón también dijo, está bien, ¿sí? Tampoco se opuso y dijo, no, yo no quiero eso, a mí pónmelo rojo, color fuerte que se vea, ¿verdad? Color tinto, ¿no? Así lo mandó el Señor y no se le discutió, ¿sí? Y le dijo, los sacrificios que vas a traer, Moisés, no van a ser animales inmundos, ¿sí? Ni defectuosos, ¿sí? Y eso también lo obedeció Moisés. Porque eso de los animalitos puros tipificaba la pureza del sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ser así, ¿verdad? Y a veces Dios nos dice, vete a Nínive. No voy, Señor. Me pasó a Jonás, ya vio. Ve a Nínive. No voy. Se embarcó para otro lado. Y es porque Dios así lo ha estipulado y Él quiere que nosotros seamos hijos obedientes, reverentes, que temblemos a su palabra, que obedezcamos su palabra, ¿verdad? Y le dice a Moisés, mira, a Aarón le vas a dar las instrucciones de cómo va a ser el incienso, cómo va a ser con estas hierbas, dice hasta las hierbas que le va a poner, con estos perfumes, con estos ingredientes que vas a mezclarle, la medida exacta de los ingredientes para el incienso, ¿verdad? Con todas las medidas en orden. Y cuando la enciendas entre mi presencia, respirará un aroma grato, fragante a Dios, exactamente a como Dios ordenó, ¿verdad? Tenía que ser así, no al gusto de Moisés. ¿Verdad? Hablando de que la manera de adoración a Dios no es una iniciativa humana, ¿sí? Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? No es una iniciativa humana, no es un invento humano, sino que Dios mismo nos ha dicho cómo le adoremos. Él nos ha dado la instrucción, cómo debemos adorarle. No nos dice, pues haz la voz así, como Chente o algo, para que
Se oiga que cantas como charro, ¿verdad? No, una instrucción precisa nos da Dios. Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿cómo? Al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? O sea que aquí nos está diciendo cómo el Cordero ya había sido sacrificado y ahora como es en espíritu y en verdad. Así es ahora, ¿sí? En espíritu y en verdad, ¿sí? En espíritu es con la vida de Dios dentro de ti, porque si no hay una vida de Dios, si no has nacido de Dios de nuevo, ¿sí? Si no te has arrepentido de tus pecados, no puedes adorarle, ¿sí? Sí vas a repetirlo, pero no está tu corazón entregado a Dios. Podemos cantarlo, cualquiera puede cantar, hasta un perico, pero no lo está haciendo con un corazón entregado a Dios, arrepentido delante de Dios, contrito y humillado delante de Dios. Puedes cantar y adorar a Dios, pero no puedes hacerlo en espíritu y en verdad conforme a como Dios dice en su palabra, ¿verdad? Pero ahora se inventa cada cosa, cómo se debe de adorar al Señor. Y no necesitamos inventar, aquí está en su palabra, cómo debemos adorarle. Entonces vemos cómo Moisés sigue todas las instrucciones al pie de la letra, ¿sí? Y el Señor le dice ahí en Éxodo, alzarás el tabernáculo, ya que tengas todo, ¿sí? Todo bien hecho, ya que tengas todo bien hecho, ya conforme a lo que yo te dije, o sea, lo alzarás, ya que tengas todo bien hecho conforme a como yo te dije, ¿verdad? En Éxodo 26:30, Éxodo 26:30, dice la palabra de Dios, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, ¿sí? Así lo vas a alzar. Le dice el Señor, alzarás ese tabernáculo así. Ya que tengas todo bien hecho, lo vas a escoger. El tabernáculo era como una casa de campaña. Y dice, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Donde le dio Dios a Moisés instrucciones. ¿Dónde le dio Dios a Moisés instrucciones? En su presencia, ¿sí? ¿Dónde nos da ahora sus instrucciones? En su palabra, ¿sí? Nos da Dios sus instrucciones para nosotros. Porque en su presencia ya estamos, tenemos libertad, ¿sí? De estar en el cielo mismo, espiritualmente. O sea, estamos libres, tenemos el cielo, tenemos la vida eterna, ¿verdad? Tenemos libertad para entrar en el lugar santo, ¿sí? Donde quiera que estés, si estás en tu casa, si estás afuera, donde estés, tienes libertad de entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y ahí hallarás gracia, ¿sí? Y mira lo que Dios le dijo a Moisés. El Señor dijo, escuchen
mis palabras cuando hay un profeta entre ustedes. Yo, el Señor, me comunico con ellos y les hablo en sueños. Números 12, 6 y 7. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel, ¿en dónde? En toda mi casa. A Moisés le hablaba cara a cara, ¿sí? A Moisés le hablaba cara a cara. Por eso el Señor dijo, escuchen mis palabras. Y le dice, cuando un profeta entre en ustedes, yo el Señor me comunico con ellos. Y les hablo en sueños. Sin embargo, así no es como habló con su siervo Moisés, ¿verdad? Porque nadie era tan fiel como él en toda su casa, ¿verdad? Ahora que el Señor en aquel día nos diga, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, debemos de vivir y andar en el temor de Dios, ¿sí? ¿Sí me expliqué o no? ¿Verdad? Salte de lo que está escrito, ¿verdad? Muchos dicen. Salte de lo que está escrito y verás qué mal nos va, ¿verdad? Salte de lo que está escrito y verás qué mal nos va. Te vas a desviar porque al hacerlo vas a incorporar tus propios pensamientos. Por eso Dios sigue mirando al que es pobre de espíritu y tiembla ante su palabra. Un hombre, una mujer totalmente distinto, ¿sí? Cuando temblamos a su palabra. Vemos la diferencia, por ejemplo, en Saúl, ya no fue un hombre que hizo todo lo que Dios le ordenaba que hiciera, ¿sí? ¿Verdad? Un rey grandote, fuerte. Pero este rey no tuvo temor de la palabra de Dios, ni de la instrucción de Dios, pues sí es la instrucción su palabra. Y Dios le dio una orden, ve y destruye a los amalecitas, ¿y qué hizo? Perdonó lo más gordo y al rey, ¿verdad? O sea, cuando Dios nos da una instrucción debemos de seguirla al pie de la letra, ¿sí? Todo lo que va a destruir todo desde el más pequeño, le dijo Dios, y lo vas a borrar del mapa. Sus pertenencias, sus ganados, todo lo vas a acabar. ¿Sabe por qué Dios le dijo que desapareciera todo? Lo que oliera a malecita. Porque los amalecitas en la Biblia simbolizan todo aquello que es contrario a Dios, que se rebela contra Dios, ¿sí? Eso representan los amalecitas.
Y en el Nuevo Testamento, en todas dice todas las pasiones desordenadas, ¿sí? Del pecado, todas las cosas que nos desvían de Dios. Pablo dijo, haced morir lo terrenal en vosotros, ¿sí? Hagan morir lo terrenal. Pasiones desordenadas, malos deseos. El que mentía, ya no mienta más. El que robaba, ya no lo haga más. ¿Verdad? Entonces, pero Saúl nunca intentó en su corazón, nunca tuvo un corazón agradecido a Dios, ¿verdad? Entonces él no entendió nunca el propósito de Dios cuando le dijo desaparece a todos los amalecitas. No obedeció con temor y temblor el mandato de Dios, la palabra de Dios, no obedeció. ¿Verdad? ¿Y cuántos saben que Samuel era un hombre también temeroso de Dios? ¿Verdad? Vamos a terminar aquí. Samuel también era un hombre temeroso de Dios. Dios sí escogió a Saúl, pero él nunca obedeció la voz de Dios. ¿Sí? Él no destruyó todo, nunca obedeció el mandato de Dios, destruye todo. ¿Verdad? Cuando tú y yo no obedecemos a Dios, cuando nos dice, ya deja eso, cualquier cosa que sea, que te está estorbando para tu caminar con Dios, Él hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Saúl todavía dice, él dijo que había obedecido a la voz de Jehová. Y era muy evidente su error, pero no quiso reconocer su error. Él dijo, no, yo obedecí, Señor, hice lo que me dijiste, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no era, según la palabra de Dios. ¿Has conocido a gente así? ¿Verdad? Que es evidente que están siendo desobedientes a Dios y aún así dicen, no, yo estoy con Dios en obediencia. Sí, Dios es todo para mí, pero no es así, ¿verdad? Uno sabe, es evidente y dice, no, Dios, yo estoy con Dios, ¿verdad? Dios demanda de nosotros temor y temblor delante de reverencia ante Dios, ¿verdad? Y podemos ver los dos lados de la moneda, ¿sí? ¿Verdad? Y todos, absolutamente todos, lo ven a esa persona que está mal, que debe tomar unas decisiones, que ha tomado unas decisiones equivocadas, y todo el mundo le dice que está mal, pero no se le ocurre querer obedecer, ¿verdad? Pero Dios en su palabra nos dice que le temamos con temor y temblor, ¿verdad? ¿Cuánto lo vamos a hacer? Hay que temblar ante su palabra, o sea, nuestro corazón entregado a Dios, ¿verdad? Nuestro corazón debe de rendir reverencia a Dios. Nuestra vida debe ser una vida de alabanza y de adoración a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, Dios y Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender el propósito, Señor, por el que tú nos quieres, Señor,
que temamos a tu palabra, Señor, con un temor reverente delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Dios, para que tu voluntad, Señor, se siga estableciendo nuestras vidas, Dios, y nosotros nos basemos siempre a tu guía, a tu palabra, Dios, no a lo que pensamos o a lo que queremos hacer nosotros, Señor, sino instruidos por tu palabra, Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que nos siga guiando a toda verdad y así podamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Dios. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que están oyendo o oyeron este mensaje, Señor. Bendice sus vidas. Llénalos de tu gracia, Señor, de tus bendiciones. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, mientras levantamos un canto más a nuestro Señor en adoración. Toda la gloria a ti, Señor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En tu lugar santo morará. Sí, Señor. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Sí, Señor, queremos venir ante ti para adorarte, Señor, en pureza de corazón, con limpios manos y corazón puro, porque tú mereces la gloria, Señor. Tú mereces la alabanza más grande, Señor, que todo que podemos ofrecer. Vamos a cantar. ¿Quién habitará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y en tu lugar santo morará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Sí, Señor. Y en tu lugar santo morará. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro
boca para calumniar, ni desea su vecino el mal. Jehová lo bendecirá. Y tal es la generación de los que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. Y tal es la generación de tus que te buscan, oh Señor, y te adoran en espíritu y verdad. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea su vecino el mal. Jehová lo bendecirá. Queremos honrarte, Señor. Queremos honrarte con un corazón puro y recto ante ti, Señor, ofreciéndote una adoración de una vida rendida completamente en obediencia a tu palabra, Señor. Que sea esto nuestra adoración a ti. Dale un aplauso al Señor. Toda para tu gloria, Señor. Que tú seas alabado hoy en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.